Buenos días. Les agradezco su presencia física o virtual en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, y perdonar a los medios que en esta mañana os tenemos un poco estresados con estas agendas que se superponen: Pleno de la Asamblea, Consejo de Gobierno, visita de una de las ministras del Gobierno de España. Así es que intentaré ser breve y concisa para trasladarles en esta semana en la que sí hay asuntos susceptibles de explicar en esta rueda de prensa lo más importante de los mismos. En concreto, quiero empezar por dos importantes subvenciones que en materia de vivienda aprueba hoy el Gobierno de la Junta de Extremadura. La primera convocatoria está destinada a financiar el programa de ayudas a los jóvenes para la adquisición de una vivienda habitual y permanente en municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta es una convocatoria que la hemos sacado en años anteriores, que ha tenido un gran éxito, que se ha agotado de manera pronta y que hemos ido, por tanto, creciendo la dotación presupuestaria con la que nació en un primer momento. Concretamente, esta nueva convocatoria que hoy traemos está dotada con 4,1 millones de euros. ¿Cuál es el objeto de esta convocatoria? Facilitar a las personas jóvenes el acceso a una vivienda digna y adecuada en localidades y en entidades menores de 5.000 habitantes. Dos objetivos fundamentales, por tanto: pretender con esta política pública reducir el inmenso esfuerzo que los jóvenes de nuestra región han de hacer para adquirir una vivienda. Leemos multitud de informes y datos que nos dicen que casi el 70% de los ingresos de los jóvenes los tienen que dedicar cuando se plantean adquirir una vivienda, y nos han oído muchísimas veces decir, se lo han oído al presidente de la Junta, que los principales problemas que tenemos que abordar respecto de la juventud en Extremadura tienen dos nombres muy concretos: acceso al mercado de trabajo y acceso a la vivienda. Por tanto, hemos de ser capaces de establecer programas específicos que den respuesta a estas dificultades. Por tanto, los objetivos de esta convocatoria son dos: reducir ese esfuerzo financiero que tienen que hacer los jóvenes para acceder a la vivienda y fijar la población en los municipios de menos de 5.000 habitantes, con esto de que hablamos también de manera reiterada de la falta de población joven en los municipios más pequeños de Extremadura. Las cuantías: la ayuda será de 10.800 euros por vivienda, con el límite del 20% de precio de la adquisición de la misma. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta ayuda? Ser mayor de edad, tener menos de 35 años. Ya saben que esto de las cuestiones y acciones positivas y afirmativas dedicadas a la juventud es hasta los 35 años. Esto sería una cuestión discutible y yo la discuto, pero es la edad que tiene fijada hace muchísimos años la Unión Europea. No ser titular o cotitular del 100% de pleno dominio o usufructo de alguna vivienda en España, no solo en la comunidad autónoma. Además de la vivienda, esta vivienda debe ser la residencia habitual y permanente para poder acceder a esta ayuda. Los beneficiarios deben tener unos ingresos anuales iguales o inferiores a 3 veces el IPREN, 4 veces el IPREN si se trata de una familia numerosa, persona con discapacidad, 5 veces el IPREN cuando sean familias numerosas de categoría especial, personas con parálisis cerebral, enfermedad, discapacidad. En definitiva, el IPREN se va incrementando en función de las situaciones de especial vulnerabilidad o mayor dificultad que de una familia que no tenga ninguna, como ocurre en la mayoría de ayudas y programas sociales de la Junta de Extremadura. En definitiva, con esta nueva convocatoria dotada con 4,1 millones de euros, queremos ayudar a los jóvenes extremeños a adquirir una vivienda para reducir el esfuerzo financiero que tienen que hacer o que a veces es imposible hacer, dada la situación de precariedad que muchos de ellos tienen, y también queremos fomentar la permanencia de los extremeños y extremeñas jóvenes en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Con esta medida es lo que pretendemos hacer. ¿Cómo funcionó en la convocatoria anterior? 4 millones de euros y se beneficiaron alrededor de 500 jóvenes, que a mí siempre me gusta decir que son 500 familias o 500 nuevos proyectos de vida en los municipios de menos de 5.000 habitantes. La segunda convocatoria que traemos es también en materia de vivienda. En concreto, se trata de ayudas al programa de alquiler. La otra era para adquisición, esta para alquiler, destinada a personas especialmente vulnerables incluidas en el Plan de Vivienda
1821. El objetivo, por tanto, es garantizar y hacer efectivo el derecho constitucional de una vivienda digna y de calidad, es decir, proporcionar también con esta política pública una solución habitacional a los colectivos especialmente vulnerables. Lo más importante que quiero señalar en esta convocatoria es que la subvención será de hasta el 90% y respecto al anterior programa de ayudas complementarias que se situaba en el 65%. Ahora es del 90% y antes era del 65%. Los requisitos de las personas beneficiarias de esta ayuda, la suma de sus ingresos anuales ha de ser 2 veces inferior al IPREM, que no sean propietarios o usufructo de alguna vivienda en España, como ocurría con la anterior convocatoria, que alguna de las personas del núcleo de convivencia reúna la condición de especialmente vulnerable y que alguna de las personas integrantes del núcleo de convivencia sea titular del contrato de arrendamiento de una única vivienda en Extremadura. Cuando hablamos de personas especialmente vulnerables, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia de género, estamos hablando de ciudadanos demandantes de viviendas de promoción pública que, reuniendo los requisitos, se han quedado sin ser adjudicatarios de una. Estos son los perfiles a los que se destina esta convocatoria de 2 millones de euros, más de 6 millones de euros al servicio de garantizar esta que viene siendo una preocupación constante y que le oyen al presidente de la Junta de ser capaces, a pesar de los más de 43 años de democracia y de Constitución en España, de poner en marcha políticas que den cumplimiento a ese derecho constitucional de los ciudadanos en nuestro país de una vivienda libre. A continuación, quiero explicarles 3 decretos, 2 que modificamos y uno nuevo que han sido aprobados en esta mañana en la reunión del Consejo de Gobierno. El primero de ellos es un nuevo decreto que tiene que ver con la carrera profesional horizontal de nuestros empleados públicos. Aprobamos hoy el decreto que regula la carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración General de la Junta de Extremadura. Este decreto viene a ser la piedra angular de una futura Administración más profesional, más competitiva, pero también más exigente consigo misma, o lo que es lo mismo, una Administración comprometida con la calidad de los servicios que prestamos al conjunto de la ciudadanía. El decreto regula, por tanto, 2 cuestiones principales: la carrera profesional horizontal y el proceso de valoración para la progresión entre los distintos niveles y la evaluación del desempeño en todos los aspectos regulados en la Ley de Función Pública y no solo a efectos de la carrera profesional. Es la primera vez que esta figura aparece en la normativa de nuestra comunidad autónoma en materia de función pública. El decreto establece un sistema de promoción profesional reglado y en el que la evaluación del desempeño y los méritos de los trabajadores y trabajadoras determinan no solo la adquisición de nuevos niveles de carrera horizontal, sino también suponen un mérito para optar a plazas en el concurso u otros procesos de promoción dentro de la Administración. Por tanto, para establecer esa valoración se establecen 3 grandes ítems, 3 grandes objetos a la hora de poder hacer esa valoración. Estamos hablando de la formación, estamos hablando de la transferencia, innovación y difusión del conocimiento y estamos hablando de los puestos de trabajo de especial desempeño. Con este decreto que atañe a la función pública en Extremadura, en la Administración General de nuestra Junta de Extremadura, en nuestra Administración regional, lo que estamos es materializando el último acuerdo adoptado por las centrales sindicales en la Junta de Extremadura, donde se pactó los pilares del desarrollo de la actual Ley de Función Pública, concretamente para la evaluación del desempeño del puesto, cuestión que no se había referido antes en la legislación, en ese desarrollo permanente de la Ley de Función Pública de Extremadura que este Gobierno viene haciendo tras la negociación con los representantes de los trabajadores. El segundo decreto que quiero decirles no es un decreto nuevo, es un decreto modificado y es un nuevo decreto por el que se regula la admisión del alumnado de educación infantil, primaria, secundaria y obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El decreto de acceso a los alumnos, el que los padres y las madres leemos cuando nuestros hijos inician la etapa escolar en educación infantil y en etapas posteriores. Yo hablo de la que conozco en mi realidad vital. Este es un decreto que viene a establecer una única normativa
de muchas disposiciones y decretos que hemos ido elaborando al calor de los cambios normativos de la propia Ley de Educación a nivel estatal. Es un decreto que entraña cuestiones muy específicas y técnicas que yo nombro hoy porque forma parte de los acuerdos del Consejo de Gobierno, pero que será explicado de manera más específica y también con mayor rigor por parte de la Consejería de Educación en una rueda monográfica, porque no quisiera yo hoy decirles dos titulares de brocha gorda para generar ninguna incertidumbre en los papás y en las mamás, en las familias en Extremadura, que, como les digo, siempre en torno al mes de abril descargamos del Diario Oficial de Extremadura este decreto cuando nos enfrentamos a la escolarización de nuestros hijos en las distintas etapas educativas. Un nuevo decreto que viene a facilitar un trámite esencial al que se enfrentan muchas familias en Extremadura y que será detallado mañana con mejor y mayor concreción por parte de la Consejería competente, en este caso de mi compañera Esther Gutiérrez. El tercer decreto que traemos sí es una modificación. Modificamos hoy el decreto por el que se regula la expedición de certificados de personas extremeñas retornadas y personas extremeñas en el exterior. Esto forma parte de una evaluación permanente de las decisiones que tomamos. Había un decreto que esto regulaba. Esta fue una medida que pusimos en marcha cuando volvimos al Gobierno en el año 15 y que el desempeño y la ejecución de la misma nos invita a cambiar algunas cuestiones que hagan más ágil y sencilla la actual. Especialmente se facilitan los trámites para la solicitud y concesión de estos certificados para acreditar de forma más fidedigna la residencia fuera de nuestra comunidad autónoma, evitando de esta manera que solo lo pudieran hacer a través de la baja consular, que es como estaba establecido en el decreto que hoy ve su modificación, a fin de facilitarle a las personas que solicitan esta condición de extremeño retornado. Por darle algunos datos, 56 en el año 20, 48 en el año 21. Por tanto, facilitar y mejorar las disposiciones y los trámites administrativos y burocráticos para facilitarle la vida a los ciudadanos. Al margen de esos tres decretos y de esas dos convocatorias de vivienda, hoy el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural para la contratación del servicio de 2 aviones anfibios en la lucha contra incendios por más de 2 millones de euros, que es la cuantía. Y, en último lugar, y antes de pasar a las preguntas, autorizamos hoy a la Consejería de Economía, que es la competente en materia universitaria, a la aprobación del cambio de denominación de la Escuela Internacional de Posgrado por Escuela Internacional de Doctorado y la Facultad de Educación por Facultad de Educación y Psicología, que es como a partir de este momento se denomina. Pasar a las preguntas y en el apartado de ceses y nombramientos quiero comunicarles que el Consejo de Gobierno de esta mañana ha propuesto a don José Luis Vicente Torrecilla, profesional sanitario, para ocupar el cargo y responsabilidad de Director General de Planificación y Calidad Sanitaria en sustitución y, por tanto, cese de don Vicente Caballero Pajares, al que le agradecemos su dedicación y su trabajo. Digo propuesta porque saben que los cargos públicos vienen como propuesta por el consejero del ramo al Consejo de Gobierno. Esa propuesta es enviada a la Asamblea de Extremadura, que ya como responsable yo misma de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento lo he transmitido formalmente esta mañana a la presidenta de la Asamblea para proponer su comparecencia en la Comisión de Administración Pública, a ser posible correspondiente al actual mes en curso, al actual calendario del mes de noviembre de comisiones permanentes parlamentarias. Y una vez que eso ocurra, ese nombramiento vuelve al Consejo de Gobierno, donde queda finalmente ya nombrado como nuevo director general de Planificación y Calidad Sanitaria. Ese es el recorrido que hemos de hacer, que nos propusimos y que quisimos hacer para una mayor transparencia y un mejor conocimiento de los parlamentarios y también de los ciudadanos, de las personas que forman parte de las distintas responsabilidades y estructuras del Gobierno. Y en otro apartado de nombramientos que tiene un procedimiento, una legislación y también unas motivaciones distintas, el Consejo de Gobierno de esta mañana
ha propuesto a Dámaso Castellote Caballero como nuevo director de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Canal Extremadura, Radio y Televisión. Quiero, como consejera además responsable de esta materia, agradecer enormemente el desempeño del que hasta hace poco tiempo fue director de la Corporación Extremeña, a Urbano García, que desempeña ahora otras funciones y responsabilidades en Radio Televisión Española en Madrid. Agradecerle su trabajo, el que hemos desempeñado, el que desempeñamos juntos en esta parte que la Junta de Extremadura hace con la corporación, que es reinar y no gobernar. Pero reinar significa enfrentarse a las dificultades, a la solvencia financiera y a los problemas del esqueleto que nada tienen que ver con el esqueleto o la escaleta de los informativos. Este es un Gobierno que viene respetando la independencia de su ente público, como venimos demostrando a lo largo de estos 7 años, pero este también está siendo un Gobierno que se preocupa por la solvencia financiera, la estabilidad y el buen funcionamiento de una empresa pública que emplea más de 234 trabajadores y a la que destinamos más de 26 millones de euros del presupuesto anual del conjunto de los extremeños. Quiero agradecer la aceptación del encargo que el presidente de la Junta hacía la semana pasada, Dámaso Castellote, y quiero también, como responsable consejera de la cosa, agradecerle a Dámaso siempre su disposición y su mano tendida, porque por cuestiones de edad, y él me tiene que permitir que lo diga, cada vez que se ha quedado vacante por distintas circunstancias y razones la Dirección General de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, la ley dice que el funcionario de mayor edad será el responsable y director transitorio hasta que el Gobierno proponga un nuevo director. Esto no quiere decir que Dámaso sea una persona muy mayor, sino que Canal lo que tiene es una plantilla muy joven. Entonces yo quiero agradecerle enormemente el esfuerzo de este tiempo, en el que ha sido ya por 2 o 3 ocasiones el director transitorio, pero lo más importante, quiero agradecerle la aceptación de un puesto que, créanme, que no es fácil, el dirigir la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, que es una gran empresa que emplea a un montón de profesionales a los que también siempre quiero agradecer y reconocer su trabajo y dedicación para garantizar un derecho fundamental, que es el del conjunto de los extremeños a estar informados de lo que acontece en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué recorrido tiene ahora esta propuesta del Consejo de Gobierno? En esta mañana se lo he comunicado a la presidenta de la Asamblea de Extremadura. En esta mañana se lo he comunicado a la presidenta del Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Por tanto, el siguiente paso será, en los próximos 10 días, según indica la ley que regula la CEXMA, tiene que pronunciarse el Consejo de Administración y en la próxima mesa, que es el órgano de gobierno de la Asamblea de Extremadura, irá esta propuesta, será calificada por la mesa y, por tanto, entrará a formar parte del orden del día del próximo pleno de la Asamblea de Extremadura, que, tirando de calendario, será el 2 de diciembre. Evidentemente, contamos con una mayoría suficiente, hablada con los grupos políticos, porque saben que este nombramiento es propuesto por el Consejo de Gobierno, pero ha de ser elegido por 3/5 partes del arco parlamentario. Por tanto, es un nombramiento que necesita del diálogo político previo, y ese diálogo ya se ha producido, y, por tanto, mi agradecimiento también, el de la Junta de Extremadura, a las distintas fuerzas políticas de la Asamblea que aceptan que Dámaso sea la propuesta para poder elegirlo director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Y ahora ya he terminado, Concha, y si queréis pasamos a las preguntas. Una pregunta. Sí, consejera, la aprobación del decreto sobre la carrera profesional conlleva, no sé si tienen unas previsiones o se agiliza lo que es su pago, que los sindicatos de hecho siempre dicen que se había acordado el pago como tal, y creo entender que en los presupuestos de 2022 no va ese pago, según denunciaron los grupos de la oposición. En los presupuestos del 2022 se incluye la subida, pero lo que estamos regulando hoy es otra cuestión que nada tiene que ver con la subida. Nosotros ahora, si quieres, Momi, perdona que te tutee, por facilitarle todo lo que la Junta de Extremadura ha hecho hasta el momento, en las distintas mesas,
en el acuerdo que se produce en julio del 2018, en septiembre del 2018. Es verdad que ha habido un incumplimiento que dicen legítimamente los representantes de los trabajadores y que nosotros denominamos imposibilidad manifiesta de poder hacerlo, dada la situación de COVID-19 que nos hizo reordenar todas las prioridades del Gobierno y todos los dineros. Eso responde a la verdad, aunque lo denominemos en un ejercicio retorcido del lenguaje que muchas veces hacemos cada uno desde nuestras posiciones, ¿no? Pero es verdad que hay todo un recorrido de acuerdos, negociación y cumplimientos por parte de la Junta de Extremadura. Pero este decreto que yo traigo hoy y que les explicaba y que el Consejo de Gobierno aprueba hoy no es nada de la carrera, no es nada de los pagos, no es nada de la subida salarial del 2%. Es otra cuestión que tiene que ver con otro aspecto también acordado y que no había sido regulado. Hoy ve la luz el decreto, luego habrá que ir dando pasos para esa mejor evaluación que nos va a hacer una mejor administración, como yo decía en la explicación del mismo. No sé si mi respuesta te vale o necesitas más información que te podemos trasladar al término de la rueda de prensa. Una pregunta más de algún compañero que esté conectado por videoconferencia. ¿No? Pues muchas gracias. Muchas gracias.